Buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar hoy la clase número 4 de investigación en los servicios de salud y nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es el derecho a la salud para terminar un poco con los conceptos que construyen lo que es el marco conceptual de la investigación en los servicios de salud. Habíamos visto por un lado lo que era el campo de la salud como campo de estudio, ¿no? Como objeto de estudio, criterios de eficacia, eficiencia, equidad. Habíamos visto también las acciones de los diferentes niveles y bueno, hoy nos toca ver un poco lo que es derecho a la salud, ¿sí? Entonces, un poco lo que recién les decía, cuando uno habla de eficacia y eficiencia, son conceptos que resultaban incompletos si no eran iluminados por el concepto de equidad, que, digamos, el derecho a la salud se apoya directamente en lo que es el criterio de equidad y además el derecho a la salud vamos a ver que contempla de alguna forma todos los niveles de prevención que habíamos visto en clases anteriores. ¿Sí? Bueno, esto es lo que recién le decía, con esto como cerraríamos un poco un marco conceptual de lo que es la investigación en servicios de salud. ¿Qué quiere decir marco conceptual? Esta cuestión es de que cuando yo hablo de investigación en servicios de salud no solo hablo de metodología, sino que hablo de un marco epistemológico y de ciertos conceptos que son guías. O sea, si yo me estoy proponiendo ciertos objetivos, yo tengo que tener ciertas ideas en claro, ¿sí? Para que todas las investigaciones o todas las ideas o temas de investigación que se proponen por lo menos estén enmarcados en estos conceptos guía. ¿Sí? Acá, bueno, tienen un poco el gráfico para poder articular lo que vimos en estas clases, ¿sí? Fíjense cómo el derecho a la salud es un derecho que le asiste a las personas y que de alguna forma todo lo que nosotros pensemos en optimizar o mejorar los servicios de salud o los sistemas de salud tiene que ver con esto, con criterios que son mucho más globales y el derecho a la salud es un concepto central a la hora de definir el buen o mal funcionamiento de un sistema de salud, ¿sí? Aunque muchas veces no se tiene en cuenta. Ahora bien, antes de arrancar con lo que es derecho a la salud, unas cuestiones acerca de los derechos en general y en especial de los derechos humanos, que el derecho a la salud forma parte de los derechos humanos y no se puede entender o no se puede reconocer si no es en función de otros derechos humanos. Ahora vamos a explicar un poco más eso. Pero básicamente los derechos no se dan ni se quitan, o sea, se reconocen o no, o se dejan de reconocer. Y ese reconocimiento tiene que ver con cómo yo, cuál es mi concepción de sujeto o de persona, ¿sí? O sea, si esa persona, por su dignidad, ¿sí? Se le reconocen esos derechos, o sea, por el hecho de merecimiento, por el hecho de ser humano, ya por el solo hecho de ser humano se le reconocen ciertos derechos, ¿sí? Y básicamente es esto, cuando hablamos de sujetos de derecho, quiere decir que ese sujeto tiene cualidades que son reconocidas por el derecho, ¿sí? Vamos a ver después, cuando veamos adolescencia, cómo en un momento los niños y los adolescentes no eran sujetos de derechos, o sea, no se reconocían, digamos, como seres que le asistían derechos. Bueno, ahora esa legislación cambió y todos somos sujetos de derechos, o sea, todos los seres humanos nos asisten de alguna forma a esos derechos. Ahora bien, empezando un poco a hablar de lo que es derecho a la salud, primero hay que definir qué no es derecho a la salud, ¿sí? Y la primera puntualización que hay que hacer es que derecho a la salud no es el derecho a estar sano. Y esto básicamente por dos cuestiones fundamentales. Uno, nadie nos puede garantizar que nosotros, cuando nacemos, estemos en un estado de salud. Por ejemplo, podemos tener algunas afecciones genéticas o hereditarias, qué sé yo, diabetes, qué sé yo, síndrome de Down, algún tipo de discapacidad o de deficiencia que ya por más derecho que me asista, ya hay una base que me predispone a no tener ese nivel de salud. O sea que el derecho a estar sano, digamos, no es en este punto lo mismo que derecho a la salud, ¿sí? El otro punto, que esto está tomado de un documento de la Asociación Internacional por el Derecho a la Salud, es que todo derecho se funda
también en libertades individuales, con lo cual, por más que esto pueda resultar polémico, el derecho a la salud no es solo una obligación o no es una obligación. O sea, yo tengo la libertad de tener la vida que quiero tener. Por ejemplo, si yo fumo, ¿sí? Y después eso me trae problemas de la salud, o sea, a mí nadie me puede prohibir el no fumar, ¿sí? O sea, yo tengo la libertad de hacerlo y después de ser responsable, de hacerme cargo de los problemas de salud que eso traiga. Pero en principio, fumar nadie me puede, digamos, decir que no lo haga. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, bueno, el tema de también las decisiones, eso también es importante, sobre todo hoy en día con el tema de muerte digna, por ejemplo. También yo tengo la libertad de poder negarme a recibir un tratamiento, ¿sí? O a someterme a un experimento, digamos, que no esté, digamos, o con lo cual yo no tenga el consentimiento informado, o sea, yo no dé la aprobación para que ser sujeto de esa experimentación. Obviamente que esas libertades es como todo, la libertad de uno siempre termina donde empieza la libertad del otro. Un ejemplo bastante burdo es esto: si yo fumo en mi casa y mi hijo está dando vueltas, o sea, yo con esa libertad que yo tengo de fumar voy a estar afectando a otro. Bueno, eso sí es una violación a lo que son los derechos del otro. El otro punto que no es derecho a la salud es esta cuestión de la exigencia a recibir asistencia ilimitada. O sea, básicamente yo no le puedo exigir a los sistemas de salud que cubran todas mis demandas en salud, porque algunas demandas pueden ser, digamos, objetivas y necesarias, incluso subjetivas, pero hay ciertos límites. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo muy burdo de, bueno, yo no me puedo ir a un hospital público y decir, bueno, yo quiero que me hagan una lipoaspiración, una cirugía estética porque quiero verme mejor, ¿sí? O sea, hay ciertas prestaciones, ahora vamos a ver, mínimas, básicas y necesarias que sí, pero yo no puedo pedirle, ¿sí?, asistencia ilimitada. Ahora bien, pasemos a lo que sí es derecho a la salud. Y el derecho a la salud tiene dos ejes básicos, ¿sí? El derecho a la salud en principio es el derecho a una asistencia mínima, básica, indispensable, ¿sí?, en materia de salud. O sea, en todos los niveles, ¿sí?, yo tengo derecho a recibir ese tipo de asistencia mínima, básica y necesaria. Y por el otro lado, el derecho a la salud tiene esa pata que también muchas veces olvidamos, que son el derecho a vivir en condiciones de vida saludables, ¿sí? Y esas condiciones de vida saludable ahí sí se articulan con otros derechos humanos porque están relacionados con el trabajo, con la vivienda, con la educación, ¿sí? Entonces, ahí es donde están las dos patas. Por un lado, el derecho al acceso a un centro de salud, por decirlo de alguna forma, pero también el derecho a vivir en condiciones de vida dignas, ¿sí? Y este derecho a la salud tiene dos ejes, ¿sí?, que son fundamentales, que ninguno de los garantes que ahora vamos a ver pueden, digamos, prescindir, o sea, pueden negar. El derecho a la salud implica dos cuestiones centrales. Primero, la no discriminación, ¿sí? O sea, no discriminar ahora vamos a ver un poco el tema de lo que es discriminación, y el derecho a la participación. O sea, hay dos cuestiones fundamentales que cualquiera que reconozca el derecho a la salud tiene que reconocer del otro, que es la no discriminación y la participación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de discriminación, esto por ahí también lo van a ver en bioética, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer algunas diferenciaciones. Primero, la discriminación no necesariamente es un concepto negativo, sino que la discriminación puede tener una connotación negativa en tanto esa diferencia que yo hago del otro, ¿sí?, está fundado, o mejor dicho, no está fundado en criterios razonables. Por ejemplo, yo discrimino a alguien, o sea, lo descalifico, lo desvalorizo en función del género, en función de la religión, en función de la ideología, en función de todas esas cuestiones que en realidad no hacen
a la diferenciación entre una u otra persona, ¿sí? O mejor dicho, la cuestión valorativa, la desvalorización me refiero, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen el ejemplo básico, ¿no? El negro, la mujer, los pobres, ¿sí? Son todos criterios que no están fundamentados. Esto es cuando hablamos de no discriminación. Sin embargo, ¿sí? Si uno tiene que hablar específicamente de esto, uno tiene que hablar por el otro lado de discriminación positiva. Y son aquellas diferencias que necesariamente tenemos que hacer para reconocer al otro que hay ciertas particularidades de esas personas que hay que reconocerlos y fundamentalmente en materia de salud. Por eso esta discriminación positiva está de alguna forma relacionada con la equidad, que tiene que ver con las necesidades que cada uno tiene. Bueno, no son las mismas necesidades una persona que otra. Entonces ahí estoy separando, ahí estoy discriminando. Pero, por ejemplo, acá tienen algunos ejemplos de lo que es la discriminación positiva. El otro eje, que es la participación, tiene que ver con que las personas, ¿sí?, tienen el derecho a participar, o sea, la toma de decisiones, por ejemplo, desde un tratamiento individual, de las cuales sean objetos, en este caso sujetos, ¿sí? Y poder, digamos, desde pedir información, desde consultar a un segundo profesional, desde negarse a algún tratamiento, hasta la participación a nivel comunitario de poder emitir una voz y un voto para ver cuáles son las necesidades que esa persona o ese grupo de personas tienen en la comunidad. Por ejemplo, el tema de presupuesto participativo, ¿sí? Me pica el ojo. El tema de presupuesto participativo tiene que ver con eso. Bueno, yo en mi barrio, en mi comuna, tengo determinadas necesidades de salud, entonces todas las personas, ¿sí?, tienen el derecho a participar. No tienen que ser ni doctores, ni sanitaristas, ni investigadores en servicios de salud para poder participar. Por el simple hecho de ser ciudadanos o de ser gente que vive en el barrio, tiene derecho a participar. O sea, a nivel individual y a nivel comunitario es la participación. Continuando un poco con esto de lo que es el tema del derecho a la salud, nosotros podemos tener algunos garantes o podemos identificar algunos garantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir garantes? Son aquellos que en primera instancia tienen la responsabilidad de reconocer y de garantizar el derecho a la salud de las personas. Y uno de esos garantes es el Estado. A veces uno se queda solo con eso, vamos a ver que no es ni el único ni el más importante. Pero uno dice, bueno, el Estado es uno de los garantes en lo que es el derecho a la salud, ¿sí? Y hay un principio fundamental que lo van a encontrar ahí en el dossier, que es el principio de realización progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados, ¿sí?, tienen esa responsabilidad de gradualmente ir dirigiendo sus acciones hacia el cumplimiento del derecho a la salud. Por ejemplo, un Estado que no tiene recursos, sí, hoy por ejemplo se está debatiendo eso en la Argentina. Bueno, el Estado no tiene plata, pero la poca plata que tenga, vamos a empezar a destinarla en lo que son las prioridades de salud y progresivamente, ¿sí?, se asume la responsabilidad de poder ir tomando otras decisiones en pos de lo que es el logro del derecho a la salud. Eso es en términos jurídicos lo que quiere decir realización progresiva, en términos políticos también. El otro punto es que este Estado, ¿sí?, el Estado, como por ejemplo el argentino, es un Estado tripartito, o sea, está conformado por tres partes, ¿sí?, o tres poderes que tienen autonomía, pero que sin embargo se articulan de alguna forma. Uno es el Poder Ejecutivo, que está a cargo de lo que es presidente y gabinete de ministros. ¿Sí? Los ministros también forman parte del Poder Ejecutivo, digo, el ministro de Salud, el ministro de Educación. Luego tengo el Poder Legislativo, ¿sí?, que es la Cámara Alta y la Cámara Baja, o sea, senadores y diputados, que también tienen sus funciones, y el Poder Judicial, ¿sí?, que está compuesto por todos los jueces y fiscales que están, digamos, básicamente otro poder autónomo, ¿sí?, pero que también tiene sus funciones en relación a lo que es el derecho a la salud. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Vamos a ir un poco más rápido. Dentro de lo que es el poder ejecutivo, que es el presidente y el gabinete de ministros, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con el tema de las políticas en salud, más allá del reconocimiento, que eso está en todos los poderes, el reconocimiento de la legislación vigente, o sea, de la ley vigente en temas de derecho a la salud. Fundamentalmente, al Poder Ejecutivo le toca administrar políticas sanitarias, ¿sí? Y algunos ejes que yo acá les pongo son algunas cuestiones que eso lo define el Poder Ejecutivo, ¿sí? Inmunización, salud materno-infantil, salud del niño y del adolescente, salud sexual y prevención de enfermedad de transmisión sexual, la educación sexual integral es la ESI, las políticas de integración de minorías sexuales, la salud de las personas de la tercera edad, la lucha contra enfermedades endémicas, ¿sí? Bueno, todo esto son decisiones que toma el Poder Ejecutivo en función de cumplir, ¿sí?, con lo que es el derecho a la salud. Y ahí, bueno, yo les pongo otra cosa que también no quiero andar mucho en lo jurídico, pero básicamente también una potestad, o sea, un poder que tiene el Ejecutivo es esta cuestión de realizar o promulgar decretos, ¿sí? Para que es como una ley marco que tiene el poder del Ejecutivo para realizar determinadas acciones. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos del Poder Ejecutivo los podemos ver acá. No siempre respetan o cumplen con lo que es el derecho a la salud, sino que básicamente se siguen por algunas cuestiones más individuales. ¿Sí? Lo tenemos a Trump, lo tenemos a Bolsonaro, ¿sí? Fíjense estas decisiones unilaterales que pueden generar algún efecto en la población en relación al derecho a la salud. Bueno, la tenemos a la ex gobernadora, ¿sí? Así que bueno, los ejemplos muchas veces no son los mejores. La otra parte, el otro poder, digamos, del poder, mejor dicho, del Estado, es el poder legislativo, que está compuesto por diputados y senadores y que también tiene ciertas funciones relacionadas con lo que es el derecho a la salud. Por ejemplo, dentro de lo que son diputados y senadores, su competencia básica es la promulgación de leyes, o sea, se juntan para armar leyes o legislaciones de un país, ¿sí? Es el poder que su finalidad es esa. En materia de derecho a la salud, o sea, la idea es que diseñen leyes que vayan a favor, o sea, del cumplimiento progresivo del derecho a la salud, que haya un reconocimiento por parte de ambas cámaras de lo que es la legislación vigente, no tomar medidas retroactivas. ¿Qué quiere decir esto? No tomar medidas que retrocedan el cumplimiento del derecho a la salud. Por ejemplo, el recorte presupuestario, ¿sí? Si bien es una función que generalmente la toma el Ejecutivo, pero un presupuesto lo votan las cámaras. Si yo voto un presupuesto que le da menos plata a salud, ¿sí? Eso es digamos, un incumplimiento con el derecho a la salud en tanto esta progresividad. O sea, siempre tiene que ser de lo que estaba el año pasado hacia arriba en el mejor de los casos, si no se mantiene igual. Nunca puede haber menos. ¿Sí? El tratamiento de proyectos presentados por la sociedad civil, que ahora vamos a ver que es otro de los actores, los tratamientos de proyectos enviados desde el Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, el Poder Ejecutivo, el presidente y los ministros pueden enviar proyectos de ley para tratarse en las cámaras, poseer idoneidad para la discusión, ¿sí? O sea, si yo voy a discutir alguna ley relacionada con los derechos a la salud, o tengo que tener el conocimiento, si eso se llama idoneidad, tengo que tener el conocimiento para, digamos, desarrollar un debate en materia de salud, o tengo que contar con asesores, ¿sí? Que me brinden información y datos y conocimientos para que yo pueda debatir mis fundamentos, ¿sí? O sea, un diputado siempre, cuando se trata una ley, digamos, propone los fundamentos del por qué sí o el por qué no. Acá también tenemos algunos ejemplos llamativos, ¿no? Por ejemplo, una diputada que igualaba la mujer
deseaba o que decidía, mejor dicho, la interrupción voluntaria del embarazo y lo emparentaba con una perra que tiene cría, y por el otro lado un asesor, ¿sí?, médico, que planteaba, por ejemplo, esto, ¿no?, que el virus atravesaba la porcelana. Digo, estas cosas, fíjense el fondo de esa figura, dice Senado argentino, o sea, son debates que se dieron en el seno de las cámaras de diputados y senadores, y en ambos casos realmente carecen de algún fundamento sólido, ¿sí?, las cosas que se proponen. El otro punto, ¿sí?, o el otro poder que compone el Estado es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial básicamente aplica leyes. O sea, en ese sentido no las genera ni a través de un decreto como puede ser el Ejecutivo, ni a través digamos, ni de la misma forma que las cámaras de diputados y senadores, sino que su función es aplicar la ley vigente, ¿sí? Y esa ley vigente tiene que ver con la defensa de cierta persona que han sido vulnerados sus derechos, ¿sí? Entonces hace valer la ley, eh, puede, digamos, también tomar o tratar las denuncias provenientes de la fiscalía o de algún particular, y también le corresponde, o una de sus funciones es la declaración de constitucionalidad o no de una ley que se puede promulgar. Pero hasta ahí llega en materia de lo que es la letra de la ley, ¿sí? Pero en principio tiene que hacer cumplir la ley. El otro punto es un poco largo, por ahí después en salud sexual lo vamos a ver un poco más, pero es el miramiento de la jurisprudencia. Las jurisprudencias no son leyes, pero son casos, ¿sí?, que se dieron anteriormente y que el fallo, la sentencia de ese caso puede servir como fundamento para poder solicitar un pedido ante un juzgado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo planteo en temas de salud sexual porque en la temática de interrupción voluntaria de embarazo han habido un montón de casos que no se cumplían estrictamente con lo que decía el Código Penal, pero un tribunal falló a favor de determinada situación. Entonces, en un caso futuro, un abogado puede tomar eso como un apoyo, como un fundamento para el caso actual, ¿sí? Otro de los puntos que también suelen generar muchos problemas es esta cuestión de el tiempo que muchas veces se toma el Poder Ejecutivo para dictar sentencia o para dictar alguna orden, ¿sí? Y muchas veces esa, digamos, esa falta de celeridad, o sea, esos tiempos que se empiezan a alargar, lo que hacen es perjudicar a una persona que está siendo vulnerada en sus derechos, sobre todo de la salud. ¿Estamos? O sea, si una persona, digamos, está debatiendo entre la vida y la muerte y hay que hacer una intervención que está penada por ley, ¿sí? El juzgado, o sea, los jueces tienen que debatir rápidamente porque hasta que digamos, toman una decisión, es posible que esa persona se haya muerto. Entonces, de hecho, hay fallos que, digamos, se toman cuando la persona ya había fallecido, o sea, no sirvió de nada. Y por el otro lado, también un reconocimiento en los derechos de salud es que las partes perjudicadas formen parte del proceso, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen una de las notas que encontré, ¿no?, de esta dilación, de esta cuestión de que se toman su tiempo. Bueno, hay un caso que estuvo 16 años tratando de establecer que había habido mala praxis en salud. Bien, continuemos. El otro actor fundamental en el derecho a la salud son las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Las organizaciones no gubernamentales son instituciones sin fines de lucro, ¿sí?, que tienen varias funciones, pero hay muchas de esas fundaciones que se encargan básicamente del tratamiento de lo que es el derecho a la salud, ¿sí? Estas sociedades se definen, o sea, son fundaciones y se dice en lo que es digamos, lo que es la sociología, se denominan el tercer sector, porque como que la sociedad se organiza en tres sectores, ¿sí? El sector público, que es el primer sector, el sector privado, que es el segundo sector, y el tercer sector, ¿sí?, que es
digamos, este conjunto de sociedades sin fines de lucro, es esto, o sea, no especulan, o sea, no sacan plata con eso, y que tienen un rol fundamental en algunos países desarrollados. Estas sociedades civiles, estas organizaciones no gubernamentales son aquellas que evalúan tanto el sector público como el privado. De hecho, informes de muchas de estas fundaciones han hecho que primeros ministros renunciasen. ¿Se entiende? O sea, tienen un peso muy fuerte. En la Argentina las fundaciones, ahora vamos a ver, tienen otros roles, si bien va creciendo en materia de salud las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, vamos a ver que no tienen tanto poder, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos: la Asociación Argentina de Instrumentación Quirúrgica, Cardiología, Radiología, la Cruz Roja, ¿sí? Médicos Sin Fronteras. Bueno, acá tienen algunas. Incluso la Organización Mundial de la Salud, que es algo raro, porque se valen tiene cierto funcionamiento de fundación, ¿sí? Pero bueno, a veces tienen rol ejecutivo, pero bueno, acá vamos a ponerla como organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles son las funciones que tienen las organizaciones no gubernamentales? Bueno, fundamentalmente las funciones de evaluar tanto al sector estatal como al sector privado, ¿sí? También muchas veces estas fundaciones presentan proyectos a la Cámara de Diputados y de Senadores para su tratamiento, ¿sí? Trabajan, por ejemplo, articuladamente con alguno de estos sectores. Es el ejemplo de la Cruz Roja, ¿sí? O sea, el ejemplo de la Cruz Roja es: yo tengo ciertas actividades que me articulo con algún programa del Estado, entonces funcionamos juntos. La función comunicativa: muchos documentos que publican este tipo de organizaciones son a manera de informar sobre los derechos que tienen los pacientes, las obligaciones que tienen los profesionales médicos, etcétera. Tiene una función de denuncia. Muchos de estos documentos señalan la violación del derecho a la salud por parte tanto del sector estatal como el privado, y muchas veces una función de reemplazo, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo para atrás, la Sociedad Argentina de Pediatría, más allá de publicar trabajos, informes, también tiene una red de profesionales que tratan ciertos casos que por ahí no pueden ser absorbidos por el subsistema público, por el subsistema privado. ¿Estamos de acuerdo? Incluso ahora hay muchas sociedades de las llamadas enfermedades raras, ¿sí? Que se organizan justamente por eso, porque ninguno de los subsectores de los sistemas de salud tienen profesionales o tratamientos adecuados, entonces esas instituciones tienen esa función de reemplazo. ¿Estamos? Y por último, dentro de lo que es el derecho a la salud, tenemos a la primera línea, ¿sí? Que son los profesionales de la salud. Yo acá pongo el nivel pragmático del derecho. ¿Qué quiere decir? O sea, los profesionales de la salud son los principales, digamos, reconocedores de lo que es el derecho a la salud. O sea, porque uno puede decir, no, pero el Estado, pero las organizaciones no gubernamentales, en este sentido, los profesionales de la salud tienen un rol central en lo que es el reconocimiento, ¿no?, de los derechos. O sea, yo puedo hacer muchas leyes muy buenas, pero si el profesional no las cumple, yo puedo tener muchas organizaciones no gubernamentales, pero si los profesionales no cumplen, es lo mismo que nada, porque es la primer trinchera, como uno le dice, ¿sí? Y cuando uno habla de profesional de la salud, muchas veces se plantea esto: bueno, el profesional de la salud es un médico o es la persona que fue a la universidad, ¿sí? Sin embargo, en este marco, un profesional de la salud es cualquier profesional de la salud, y ahí yo puse, fíjense, otros actores, docentes, por ejemplo, pero que en realidad un profesional se caracteriza por el compromiso ético con su actividad, ¿sí? O sea, no es el tipo que pasó por la universidad y que es doctor o que es licenciado, sino que aquel que, siendo doctor, licenciado, técnico, auxiliar, docente, ¿sí?,
asume un compromiso ético con lo que hace en función a lo que es la promoción y la asistencia en salud. ¿Sí? Eso. Profesional igual compromiso ético. Bien. Y dentro de ese compromiso ético, a grandes rasgos, podemos, digamos, dividirlo en tres áreas. En primero son estos deberes y obligaciones que tienen con relación a los pacientes, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, asegurar la participación y no discriminación, ¿sí? En la atención de los pacientes, la confidencialidad, la privacidad y la integridad, ¿sí? La información y el consentimiento informado, la libertad y la autonomía en las decisiones de los pacientes, y eso está relacionado con la participación, pero fundamentalmente en la toma de decisiones del paciente acerca de su tratamiento, y la responsabilidad que se desprende de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, para quienes no conocen, es un derecho que les asiste a los profesionales de la salud de no realizar alguna práctica que vaya en contra de sus creencias, ¿sí? O de su ideología. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ese derecho de eximirse, o sea, de no hacer una práctica en salud, se le impone una responsabilidad, que es que ese profesional tiene que asegurarse que otro profesional haga lo que él, por cuestiones de creencia o ideológicas, no hace. ¿Se entiende? O sea, vos tenés un derecho como profesional de la salud, pero automáticamente tenés una responsabilidad, ¿sí? Porque si no, lo que cae es una figura legal que es abandono de persona, ¿sí? Bien. En relación a los colegas, ¿sí? Uno puede tener algunas de estas características. Primero, el respeto por la autoridad legítima. Siempre en estas organizaciones, en los sistemas de salud, hay jefes, hay supervisores. En tanto sea legítimo, hay que reconocerlo. La idea de trabajo en equipo, que uno en equipos de salud no puede trabajar solo, ¿sí? El cuidado de sí de los compañeros, esto es algo central. Y denunciar situaciones irregulares, ya sea de los compañeros o de los jefes. ¿A qué me refiero con esto? El reconocimiento del derecho a la salud de las personas, por ejemplo, tiene que ver con que yo no puedo dejar que un colega mío, por ejemplo, que tiene problemas de consumo de sustancias, realice ciertas prácticas en salud que pueden generar alguna, digamos, algún perjuicio a esa persona, pues viene a la guardia y viene alcoholizado, viene en pedo, ¿sí? La idea es que, ¿y yo qué hago? Y no, como es mi compañero, ¿cómo lo voy a mandar al frente? Bueno, eso es una violación al derecho a la salud. Esto es moneda corriente, porque todos los que trabajamos o investigamos los servicios de salud es moneda corriente, ¿sí? Pero esto uno tiene que saber que esto es una violación al derecho a la salud, porque si esa persona después comete un error y genera un perjuicio a una persona y nosotros fuimos testigos y nosotros sabíamos de esa situación, después uno no se hace cargo. Pero en realidad ahí está, digamos, una falta a este derecho, ¿sí? Bien. Y después con relación a la profesión y al campo de la salud, también uno tiene que tener ciertas cuestiones en claro. Primero, un profesional que respeta el derecho a la salud se capacita continuamente y se actualiza en sus conocimientos, ¿sí? Tiene una postura con relación a ciertas prácticas y tecnologías en el campo de la salud, como puede ser trasplantes, genéticas, el tema relacionado con ciertas cuestiones relacionadas con ideología y creencias de los pacientes, ¿sí? Creencias religiosas o situaciones que atraviesan, o sea, cómo actúo yo, digamos, frente a una situación, por ejemplo, de violencia de género, si yo soy radiólogo, si yo soy hemoterapeuta o si yo soy, no sé, instrumentador quirúrgico, ¿sí? Y también otra cosa muy debatida en términos sociales, pero también en los profesionales de la salud, que es el tema, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo. Antes de terminar, ¿sí? También uno a veces tiene que ver que el derecho a la salud en este todos, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos de especificar algunas poblaciones que básicamente hay que poner el ojo, ¿sí? Porque son estas poblaciones las que generalmente se vulneran los derechos, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos. Así que bueno,
Esto es un poco lo que tengo para contarles de lo que es derecho a la salud. Con esto cerraríamos la unidad 1. Van a tener publicados en el foro la actividad, va a ser un trabajo práctico, es fácil, no se quejen mucho, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo ya para arrancar la unidad 2. Cualquier consulta que tenga en relación a la clase o en relación al trabajo práctico lo pueden consultar vía la plataforma o, bueno, me mandan un mail, pero prefiero que sea vía plataforma, así socializamos las consultas. Así que nos estamos viendo.